todas esas cosas. Y también nos falta un tema que tiene que ver mucho con todo esto de los impuestos y que es lo que se llama el costo de la vida, o el costo de vida, y cómo la inflación va a influir en el costo de la vida. ¿Ya? Es decir, lo que cuesta en este momento vivir o financiar bienes y servicios, por ejemplo. ¿Ya? Dice, eh, los cambios en el costo de vida son una de las dimensiones más importantes de la economía de un país, pues impactan de forma notable en nuestro bienestar y capacidad de acceder a diversos bienes y servicios. Por esta razón es que los estados se han preocupado de crear distintas instituciones que se hagan cargo de ello, liderando políticas económicas que busquen estabilizar uno de los fenómenos económicos más comunes y más temidos, la inflación. Ya, entonces acá eh, el costo de vida es en el fondo eso, lo que cuesta vivir, o en otras palabras uno diría lo que cuesta financiar bienes y servicios, ¿ya? Y que estos bienes y servicios muchas veces vayan subiendo constantemente de precio y los ingresos de las personas se mantienen igual, ¿ya? La mayor parte de las personas, los ingresos, si es que sufren algún cambio, algún aumento, es una vez al año, por ejemplo, en el caso nuestro, de Chile, ¿ya? No hay ese, a menos que uno negocie personalmente, no, pero aumentos yo me refiero generalizados, ¿ya? En que el sueldo, por ejemplo, aumenta según el IPC, ¿ya? Que vamos a ver después qué es lo que es el IPC. Y es una vez al año, pero los precios no suben una vez al año, los precios siempre están, de los bienes y servicios siempre están subiendo, ¿ya? En algunos casos bajan, pero porque son productos estacionales, ¿ya? Por ejemplo, cuando las frutas y verduras de la estación, cuando son las primeras que llegan, tienen un precio más alto, pero cuando ya son frutas o verduras ya de la estación ya establecida, asentada, ahí los precios tienden a bajar notablemente. Sin embargo, el resto de los productos tienden siempre a subir. Ya productos, por ejemplo, que se compran todo el año. Por ejemplo, azúcar, arroz, aceite, ¿ya? No son por temporada, uno los consume todo el año. Estoy hablando de productos en general. ¿Ya? Y los otros que tienden digamos, a bajar de precio muchas veces son aquellos que tienen poca demanda, y también tienen que ver con los cambios de la estación. No sé, por ejemplo, en esta época los ventiladores, por decirles un ejemplo, ¿ya? Listo. Entonces, eh, eso que los precios suban constantemente, nosotros ya lo hemos dicho, es la inflación. Y es uno de los fenómenos que afectan al costo de la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras más inflación, más suben los precios, más cuesta la vida, ¿ya? Más cuesta financiar los bienes y servicios que nosotros requerimos en nuestro día a día. ¿Ya? ¿Qué es la inflación y cómo se produce? Ya sabemos entonces que la inflación es el aumento general y sostenido de los precios de los bienes o servicios de un país en un periodo prolongado, ¿ya? Lo que produce que todo sea más caro. Por eso se dice que aumenta el costo de la vida, ¿ya? ¿Y por qué es más caro? Porque suben los precios, pero los ingresos no suben, ¿ya? O sea, el sueldo sigue siendo el mismo, ¿ya? No suben según la inflación, por ejemplo. ¿Ya? Causas de la inflación generales. Se habla de, por ejemplo, dice, el precio de un producto o servicio sube cuando crece la demanda por ello. Por ejemplo, aquí va a suceder mucho esto, los pasajes en bus en un fin de semana largo. Como hay más gente que quiere viajar en bus, su costo sube, ¿ya? Y eso en este momento no se aprecia mucho, pero cuando son tiempos relativamente normales y habituales, esto ocurre, ¿ya? Entonces, ¿qué otro momento? Dice, cuando sube el precio de los recursos para fabricar un producto. ¿Ya? Ejemplo, sube el precio de, a ver, en este caso de las telas para elaborar, por ejemplo, algún tipo de vestuario. Entonces,
Las telas son un recurso o un insumo para fabricar un producto. Entonces, cuando sube, obviamente tiene que subir el precio final, ¿ya? Después dice, cuando las autoridades fabrican o emiten más dinero para estimular el consumo de las personas, ¿ya? Pero si la producción de bienes y servicios no puede satisfacer la demanda, entonces subirá el precio de bienes y servicios, ¿ya? O sea, cuando hay más dinero circulante, la gente tiende a consumir más. Pero si los bienes y servicios no son lo suficiente como para satisfacer esta alta demanda, el precio tiende a subir. En general, cuando hay más dinero circulando, la gente tiende a consumir más. ¿Cómo se pudo ver esto? Ejemplo, ahora último, un ejemplo así bien, digamos, actual. La gente que cobró su 10%, muchos de ellos fueron a consumir y empezaron a consumir más elementos, más productos, ya sea de primera necesidad, alimentos, etcétera, o también artículos tecnológicos, ¿ya? Y en muchos lugares la, la producción de bienes o servicios, o el stock, en este caso más que nada el stock que tenían las tiendas, no fue suficiente. Por lo tanto, muchos de esos precios empezaron a escasear y a subir, ¿ya? Entonces ahí también se produce lo que es la inflación. Acuérdense, inflación, que algo se agranda. Ahora, efectos o consecuencias de la inflación. Primero, la pérdida en el poder adquisitivo del dinero. O sea, lo que yo siempre les digo, lo que uno adquiere hoy día con, por ejemplo, con 20.000 pesos es mucho menos de lo que uno podría haber adquirido con esos mismos 20.000 pesos hace como 2 años atrás, ¿ya? Es decir, es la misma cantidad de dinero, pero el poder adquisitivo o lo que yo puedo adquirir con esa cantidad baja. Entonces, la inflación produce eso, la pérdida en el poder adquisitivo del dinero. Dice, con la consecuente carga de injusticia social que provoca en grupos como pensionados, trabajadores, quienes perciben ingresos fijos que solo varían anualmente. ¿Ya? Es decir, los precios siguen subiendo, pero mi sueldo sigue igual y con esta cantidad de dinero yo no puedo muchas veces satisfacer las necesidades, todas las necesidades que se tienen. ¿Ya? Otro efecto o consecuencia es que se puede, dice, deteriorar la distribución del ingreso y la riqueza. La inflación provoca incertidumbre, lo cual puede desestimular la inversión productiva. Es decir, si hay un país en que la inflación está constantemente ahí aumentando, eh, nadie va a invertir en ese país. Por lo tanto, por eso se habla de que desestimular la inversión productiva, ¿ya? Y al haber menor inversión, se frena el crecimiento económico y se tiende a generar desempleo. Y también se deterioran los salarios y se profundizan entonces las desigualdades sociales. Entonces, por eso muchas veces la inflación es un fenómeno que va a ocurrir, los precios van a subir, pero las economías en general tienden a tratar de controlar esta inflación, ¿ya? ¿Y por qué? Por las consecuencias que tiene, la pérdida del poder adquisitivo del dinero, o sea, compro con la misma cantidad, compro mucho menos que lo que yo podía hacer antes. Y porque además las personas que dependen de un ingreso fijo, como por ejemplo los trabajadores en general, los pensionados, su poder adquisitivo se va perdiendo cada vez más. Y lo que tiene que ver con la inversión, en que en los lugares o en un país en que hay problemas de inflación, los inversionistas no van mucho. ¿Ya? Uno no coloca su dinero donde haya incertidumbre, donde no haya seguridad. Entonces, y eso obviamente va a deteriorar el crecimiento económico, puede haber desempleo, que también es bastante más grave, y finalmente se llega a aumentar la desigualdad o los desequilibrios sociales. Hay una institución que tiene como objetivo, uno de sus objetivos importantes es controlar la inflación, ¿ya? Y es el Banco Central.
dice, es la principal institución a cargo de definir las políticas para controlar la inflación en Chile, ¿ya? El Banco Central es un organismo estatal autónomo y de carácter técnico, según lo establece la Ley Orgánica Constitucional que lo rige desde 1989. O sea, hay una ley que rige al Banco Central. Es autónomo, ¿ya? Pero este Banco Central no se creó en 1989, sino que se creó en 1925, ¿ya? Y, por ejemplo, dice en sus artículos, dice el Banco Central de Chile es un organismo autónomo de rango constitucional, de carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida. También dice el banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Las atribuciones del banco para estos efectos serán la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como asimismo la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales, ¿ya? Estos son dos artículos, el 1 y el 3, que están en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, ¿ya? Y uno de los principales objetivos es entonces controlar la inflación en Chile, ¿ya? Entonces esta ley lo rige desde el 89, pero el banco fue creado en el año 25 en el gobierno de Arturo Alessandri. ¿Producto de qué se creó? Porque vinieron unas comisiones internacionales que el gobierno les pagó para venir a analizar el funcionamiento de la economía, y ellos sugirieron que era necesario crear un banco central, que no es un banco comercial, ¿ya? Ahora, eh, la manera de medir, en este caso, el costo de la vida es el IPC. ¿Qué significa IPC? Dice Índice de Precios al Consumidor y la Canasta Familiar. Veamos. Dice, para calcular los cambios en el costo de vida se utiliza el Índice de Precios al Consumidor o IPC. Este corresponde a una cifra porcentual o un porcentaje, dice, que nos indica cuánto ha aumentado o disminuido el costo de los bienes y servicios que componen la llamada canasta familiar, ¿ya? Así, un IPC del 1% significará que si esta canasta antes costaba 100, ahora costará 101, ¿ya? En Chile es el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el que calcula el IPC y define los bienes y servicios que componen la canasta familiar, los que van cambiando de acuerdo a los hábitos de consumo, ¿ya? Entonces, el IPC nosotros lo escuchamos prácticamente todos los meses, ¿ya? El IPC de mes de tanto, y empezamos a ver cuánto es el IPC. Y la canasta familiar es algo que existe en Chile, pero que ha ido variando con el tiempo, ¿ya? Porque dice ahí, de acuerdo con los hábitos de consumo. Lo que nosotros consumimos ahora no es lo mismo que se consumía, por ejemplo, en el año 89, 1989, en el año 2013, etcétera. Yo les voy a leer, por ejemplo, en 1928, cuando se creó, estaba la canasta, habían 42 productos que formaban esta canasta familiar, que son los productos que se analizan en cuanto a su precio, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué había ahí? El pan francés, el vino, cigarrillos, leche, huevos, prendas de vestir de hombre, por ejemplo, había estaban los ponchos, eh, entradas al cine, leña, carbón y velas, ¿ya? Estamos hablando de 1928. En 1969 había 305 productos que integraban esta canasta familiar y se incorporaron ahí el pollo, la empanada de horno, el sostén y los slips, así como los libros de castellano y matemáticas, y la radio y el televisor, ¿ya? En 1989, o sea, 20 años después, había 368 productos que estaban en la canasta. Dice, incorporándose entre ellos el paté, el jurel en conserva, el manjar en pote, las rosas, el mini componente, el pisco,
el bono FONASA. ¿Ya? En 1998 había 483 productos, incorporándose entre ellos la comida china, el computador, el microondas, televisor por cable, dice ahí, pero es televisión por cable, viajes turísticos. ¿Ya? En el 2013 se eliminaron algunos productos y habían 321. Entonces, incorporándose entre ellos alimentos para bebés, transporte escolar, gimnasio, bebida energética y banda ancha. ¿Ya? En el 2018 hay 303 productos que integran la canasta básica y entre ellos se incorporaron servicios de suscripción online, por ejemplo, Netflix, Spotify. ¿Ya? Entonces, han ido cambiando. Ya hay productos que a lo mejor a ustedes ni siquiera se les ocurrió que estaban en una canasta básica, o por ejemplo, productos que en una época se usaban y en otras ya no se usan. ¿Ya? Entonces, por eso esta canasta va variando en la cantidad de productos y algunos van saliendo porque ya no se utilizan y otros se incorporan porque las personas ya lo están utilizando de manera más habitual o más masiva. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la canasta familiar. Una cantidad de productos que se estudian, se hace todo el análisis de los precios en distintos lugares, ferias libres, supermercados, retail, etcétera. ¿Ya? Y esta canasta, como les digo, es la que nos da el índice de precios al consumidor, el IPC. Ahora, aquí nosotros vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con la inflación en Chile. ¿Ya? Aquí aparece lo más así actualizado, aparece una inflación que en Chile está en los últimos 12 meses, estamos hablando ahí de 2020, junio, los últimos 12 meses va de 2,6%, ¿ya? Y en algún momento la inflación fue menor, de cero, digamos, fue negativa, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Menos 0,1, ¿sí? Entonces acá tiene que ver, está medido en porcentaje y dice evolución en relación al mes precedente, ¿ya? Entonces aquí tenemos los años 2019, la mitad del año de 2019, de junio hasta junio de 2020. Y la fuente es el INE. ¿Ya? En general nosotros llevamos un IPC más o menos cercano a esto. ¿Ya? Y según ICPC se reajustan los sueldos. O sea, ¿por qué? Porque se supone que según este IPC, lo que subieron los productos, se van a reajustar los sueldos. ¿Ya? Poquitito. Aquí hay una inflación histórica que se llama, ¿ya? Que tiene que ver con en que nosotros hemos tenido en un periodo inflaciones bastante altas, ¿ya? Sobre todo entre, bueno, los años 71, y nosotros seguimos acá, si nosotros vemos el gráfico, abajo están, en la parte, digamos, inferior, están los años, ¿ya? Desde 1971 hasta 2019. Y la inflación superó, en el caso de Chile, el 600% en una época, ¿ya? Lo que es una altísima inflación, ¿ya? Altísima, en que el poder adquisitivo del dinero era muy bajo. Entonces, para comprar un producto se requería de importantes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque no valían, ¿ya? Por eso se dice que pierde el poder adquisitivo. Y de ahí en adelante ya, a partir más o menos ya de la década de los 80, la inflación se fue estabilizando y la idea es que esta inflación no supere a los 2 dígitos, ¿ya? Sea inferior, ojalá, a los 2 dígitos, ¿sí? En cuanto a, estamos hablando de inflación anual, ¿ya? Entonces, con momentos de crisis muchas veces ocurre esto y aquí acuérdense que en esos años hubo una crisis política, una crisis social, ya económica. Ya. Aquí está, es digamos, la portada de la ley que crea el Banco Central, ¿ya? El año 25.
Ya no es la ley orgánica constitucional que fue hecha posteriormente, sino que esta es la ley que crea el Banco Central en el año 25 bajo la presidencia, bajo el gobierno de Arturo Alessandri. ¿Ya? Aquí está la sede del Banco Central, el edificio donde funciona el Banco Central. El Banco Central, recuerden que no es un banco comercial como los otros bancos que uno conoce, como por decirle cualquier nombre, Santander, Chile, del Estado, que sea, ¿ya? Sino que su rol es otro, ¿ya? Manejar las políticas económicas del país. Este es el lugar entonces donde funciona el Banco Central en la calle Agustinas. Ya. Este es el logo que utiliza el Banco Central, ¿ya? Que está en todo su documento, en todos los elementos, por eso se habla de, y ahí dice Banco Central de Chile. Y aquí esta imagen muestra eh, las funciones que cumple el Banco Central, las atribuciones que tiene, los objetivos que tiene, ¿ya? Y en este caso también la visión. Dice, los objetivos, velar por la estabilidad de la moneda, ¿ya? Velar por los pagos internos y externos y el normal funcionamiento del sistema financiero y el sistema de pagos, ¿ya? Por eso se dice que este banco es el banco de los bancos, ¿ya? Porque los regula. Y normalmente se proyecta una inflación de más o menos un 3%. Ahora, la visión, ser una institución confiable por su carácter técnico y excelencia en el logro de los objetivos encomendados. Las atribuciones, participar en organismos financieros internacionales, compilar y publicar oportunamente las principales estadísticas macroeconómicas nacionales, regular la cantidad de dinero y crédito en circulación, ¿ya? Emitir billetes y acuñar monedas, regulación del sistema financiero y el mercado de capitales, ¿ya? Administrar reservas internacionales y actuar como agente fiscal, regular las operaciones en moneda extranjera, ¿ya? Y el Banco Central tiene también dentro de su edificio hay un museo, ¿ya? El museo se llama el Museo Numismático, donde están ahí los billetes y todo. Y cuando se hacen estas visitas a los museos, o sea, a los lugares, perdón, el Día del Patrimonio, muchas veces abren el Banco Central para visitar las bóvedas, por ejemplo, ¿ya? Visitar porque no es un lugar abierto a público, ¿ya? Pero en esas ocasiones, cuando se hace el Día del Patrimonio, es uno de los lugares que a lo mejor uno podría ir porque no es como los otros museos que están abiertos normalmente durante el año, sino que aquí, aparte del museo numismático, uno puede visitar, por ejemplo, las bóvedas que tiene, ¿ya? Entonces ahí para conocer qué es lo que es el Banco Central y entender que no es un banco comercial, sino que es el banco que regula al resto del sistema, en este caso bancario, administrativo. ¿Ya? Ahora, funciones. Dice, fijar las tasas de interés. ¿Ya? Eso lo hace a través de reuniones que se juntan, digamos, los integrantes del Banco Central y fijan las tasas de interés. Dice, administrar y custodio del oro y las divisas extranjeras, ¿ya? O sea, recuerden que no todos los países tienen reservas, y en este caso Chile también las tiene, y el oro es uno de los elementos que se utilizan como una reserva que es permanente, porque el oro siempre va a valer, no pierde su valor, a eso voy, ¿ya? Es el banco de los bancos, o sea, regula también, aparte de la superintendencia de bancos e instituciones financieras, por ejemplo, fija las tasas de interés. Dice suministrador y regulador del efectivo, o sea, del dinero, emisor del papel moneda, ¿ya? Agente fiscal con atribuciones en materia económica. ¿Ya? Y acá un dato, si el Banco Central baja las tasas de interés, aumenta la demanda y el consumo. Si el Banco Central sube las tasas de interés, hay un efecto sobre la inflación, ¿ya? Entonces ellos
son integrantes los que forman esta directiva del Banco Central y hay un presidente que es nombrado. En general, los integrantes no llegan ahí presentando un currículum, no, sino que se escogen estos integrantes del directorio con la capacidad suficiente, la idoneidad suficiente, y se presentan al Congreso, al Parlamento. Lo mismo que el presidente. Hay un presidente del Banco Central que en este momento, no busqué la imagen, se llama Mario Marcel. ¿Ya? Entonces, este es un banco bien importante, pero ojo, no es un banco comercial, sino que regula las políticas. ¿Ya? Hablamos del INE. ¿Ya? El INE que tiene que ver con el IPC y con la canasta familiar. ¿Ya? El INE entonces es el Instituto Nacional de Estadística. Recuerden que ellos llevan las estadísticas en Chile de distintos ámbitos. Y, por ejemplo, recuerden los censos de población, los censos de vivienda están a cargo del INE, ¿ya? El Instituto Nacional de Estadística, y ellos manejan esa información, y en este caso, en el caso de, aquí ellos están a cargo de todo lo que es el IPC y la canasta familiar, y como en los censos, ellos organizan todo lo que implica realizar un censo de población y de vivienda. El INE, aquí está la sede donde funciona el INE, ¿ya? Uno puede acceder a información también, ellos tienen una biblioteca propia, pero también tienen toda la información que por ley de transparencia debe ser publicada. Ya. ¿Cómo se calcula el IPC? Dice, para calcularlo, el INE desarrolló una metodología de trabajo que lleva a un grupo de funcionarios a hacer encuestas mensuales en todo tipo de negocios, desde las ferias y locales de barrio hasta los supermercados y multitiendas, respecto del precio de un grupo de artículos. ¿Ya? A este grupo se le llama canasta. Incluye de todo lo que una familia promedio consume en el mes, desde ramitas saladas, ketchup, hasta computadores. O sea, hay actualmente, como les dije, son en total 303 productos. ¿Ya? Dice, naturalmente, que a cada uno de los artículos de la canasta se le asigna una ponderación, y la variación de su precio influye más o menos en el resultado final de acuerdo a ese porcentaje. ¿Ya? Es decir, eh, hay, hay productos, que se le asigna una ponderación más alta. ¿Por qué? Porque la familia lo utiliza en mayor proporción o más frecuentemente. Y el IPC, como les dije, se calcula todos los meses. Y al final se saca el IPC anual. ¿Ya? Entonces, y esto está a cargo de el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, y eso se tiene que hacer, se hacen esas encuestas, etcétera, ¿ya? Para obtener este índice de precios al consumidor. Ya. Aquí, en la última, digamos, revisión que se hizo de la canasta familiar, por ejemplo, dice lo que sale. A ver, la carne de cordero, el apio, el repollo, el servicio de reparación de calzado, dice escritorio, aspiradora, accesorios para piscina y jardín, fósforo, servicio móvil de emergencia, servicio de transporte en tren interurbano, servicio de transporte en metro, servicio de correo, servicio público de comunicaciones, servicio público de internet, reproductor multimedia, DVD, cámara de video, artículos eléctricos para el cabello, ¿ya? Algodón, ceras y cremas depilatorias. ¿Qué entra? ¿Qué productos entraron? El snack, ¿ya? De distinto tipo. Endulzante, bebidas isotónicas y energizantes. El vodka, gastos comunes, insecticida y similares, repuestos y accesorios para el funcionamiento mecánico de automóvil, servicio de transfer, servicio de banda ancha móvil, tierra y fertilizantes, gimnasios, servicios de enseñanza de posgrado y postítulos, helados y postres consumidos fuera del hogar,
cuotas en centros de padres y apoderados, servicio de residencias para adultos mayores, servicio de sala cuna, ¿ya? Eso es un ejemplo de los productos que, según el consumo que existe o las costumbres en el consumo de las personas, unas salieron de la canasta y otras entraron a la canasta. Y eso va cambiando a través del tiempo, que según lo que yo les leí a ustedes, en 1928 estaban hasta las velas, ¿ya? Porque acuérdense que en una época en que no todos tenían energía eléctrica, ¿ya? Entonces eso va cambiando. Y hay productos que muchas veces ya no, o sea, estaban en la canasta y van saliendo porque ya no se usan, ¿ya? Y otros que se incorporan porque empieza unas tecnologías nuevas, etcétera, sobre todo en ese tipo de elementos. Y, por ejemplo, los gimnasios, ¿ya? Que antes no eran de un uso más tan masivo. La residencia para adultos mayores, servicio de sala cuna, ¿ya? Entonces también se van incorporando otros gastos que están en lo que se llama la canasta familiar, que es lo que se analiza, se ven los precios, la variación de los precios para calcular el IPC o el índice de precios al consumidor. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar, yo les dije que íbamos a dar un trabajo. La primera va a ser la primera nota de educación diferenciada en el caso de ustedes de cuarto, y va a ser un trabajo individual. Dice confeccionar un tríptico informativo sobre los impuestos actuales en Chile, ¿ya? Dice información que debe llevar, por ejemplo, tipo de impuestos que se pagan en Chile, quiénes deben pagar impuestos en nuestro país, para qué se pagan los impuestos, en qué se utilizan, ¿ya? Utilizar como base para, digamos, saber el tamaño del tríptico, una hoja de tamaño oficio, ¿ya? Utilizar colores y elementos que llamen la atención de las personas para leer la información sobre los impuestos en Chile. El objetivo entonces es que la persona tenga o acceda a información sobre los impuestos. Nosotros ya vimos en clase los distintos impuestos, ustedes pueden buscar información, existe la forma de buscar, ¿ya? Se dice impuesto interno o lo que son acceder a buscar información que es fácil de hallar, ¿ya? Y la idea entonces es que usted confeccione este tríptico para que una persona que no sepa nada de impuestos pueda quedar más o menos al tanto de qué tipo de impuestos se pagan en Chile, qué se hace con los impuestos. Saber que, por ejemplo, al comprar un producto está pagando el IVA, que es el IVA, ¿ya? Entonces, para yo evaluar esto, dice enviar 2 imágenes del trabajo, 2 fotos. Eh, una del proceso de confección, o sea, usted ahí haciendo su trabajo, y otra del tríptico ya finalizado, ¿ya? Entonces, usted, para yo saber que usted está en el proceso haciendo su trabajo, y la otra del tríptico ya listo, terminado. Las fotos legibles, claritas, cosas de que yo pueda leer la información y poder revisar y evaluar si es que está correcto o no. ¿Dónde se envía? Enviándose al correo que aparece ahí, trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com. Hasta la fecha, hasta el jueves 10 de septiembre. ¿Ya? A lo más hasta el viernes 11, ¿ya? Y si a alguno le costó hacerlo o tuvo algún problema. Dudas que vayan surgiendo a medida que usted busca la información o que no le quedó muy claro cómo lo puede hacer, eh, al mismo correo, ¿ya? Usted me escribe a ese correo, cosa de que yo pueda ir responderle y hacerle alguna sugerencia que puedan hacer, ¿ya? Dudas, consultas de lo que vimos hoy día, que tiene que ver con lo que es el costo de la vida, el IPC, la inflación y el trabajo. Vamos a dejar de compartir. Y si tienen alguna duda, chiquillos, a través del chat o por el, ¿cómo se llama? Por el micrófono, ¿ya? Sobre lo que vimos, por lo que vimos hoy día o también por el trabajo.
La información va a estar, chiquillos, dentro de toda esta clase. ¿Ya? Hay dudas, consultas. Acuérdense, esta va a ser la primera nota del segundo semestre. Después vamos a hacer una prueba, pero yo les tengo que fijar la fecha y sería más o menos los primeros días de octubre. ¿Ya? Una prueba sobre todos estos contenidos, pero antes, en la clase anterior a la prueba, vamos a hacer una síntesis, un reforzamiento. ¿No hay dudas, chiquillos? ¿No hay consultas? No. Dígame, Abdiel. ¿No? No, ¿Nada? profe. Ya. Cualquier cosa ya les dije. Al correo, chiquillos, ¿ya? Y estaríamos listos entonces, si no hay dudas. ¿Estamos listos? Ya. Cualquier cosa, chiquillos, acuérdense, no les voy a pedir al último día haciendo un trabajo, van a requerir información, ¿ya? Y que es individual, no hacer uno y lo copian el resto. Ahí divido la nota, o se lo les escribo ahí yo lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Estamos listos entonces? Ya, chiquillos. Cuídense harto entonces, Chao, estaríamos tía. terminando. Chao, cuídense harto. Chao, chiquillos. Nos Gracias, vemos mañana. chiquillos. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao.